el nodo de pensamiento pedagógico contemporáneo de la red de docentes investigadores. Tenemos a Andrés Santiago Beltrán, a Rafael Sarmiento, a Néstor Raúl Gómez y a Liliana Charria. Y con ellos justamente vamos a conversar acerca de este nodo, pero en esencia acerca de lo que se ocupa este nodo, y que es justamente esa cuestión del pensamiento pedagógico contemporáneo. Porque como es bien sabido, muchos hablamos de pedagogía, mucho se dice de la acción educativa, pero ¿qué es lo que implica en sí ese pensamiento pedagógico contemporáneo? Entonces, iniciemos con Andrés y cuéntenos un poco a la luz del ejercicio que ustedes han hecho de investigación, de trabajo desde la red, desde ese rescatar experiencias, organizarlas, sistematizarlas, todo ese ejercicio que ustedes realizan en los nodos dentro de la red, ¿qué han podido identificar como aquello que define o plantea lo que es el pensamiento pedagógico contemporáneo? Buenos días, Hernán, y para todos. Cuando nosotros nos acercamos a la red distrital de docentes investigadores, íbamos con una idea de qué hacíamos con nuestras prácticas porque nos dedicamos a un trabajo epistemológico. No cabíamos en ninguno de los dos que se había formado en ese momento, entonces nos dieron la opción de adherirnos o crear uno nuevo. La segunda opción que tomamos dio nacimiento al nodo de pensamiento pedagógico contemporáneo. Ahora bien, en el transcurrir y de los avatares que se han dado, se han adherido profes que a pesar de que no están haciendo, no se dedican directamente a la filosofía, sí dentro de sus prácticas tienen una reflexión de este tipo. Entonces en el nodo hay profesores de matemáticas, profesores de primaria, que en sus prácticas van directamente al quehacer. Epistémico. Disculpa que insista tanto en esto porque creo que es la esencia del nodo. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Nosotros, el último evento que vamos a hacer es el segundo coloquio de nuestro nodo. El primero lo tuvimos en 2016, donde se presentaron 11 experiencias de los profes y se presentaron los expertos de las redes con las cuales hemos tenido acercamientos. No solo pertenecemos a la red distrital de docentes investigadores, sino a la red colombiana de profesores de filosofía, a la red CREA. Tenemos un proceso muy bello con la red de agenciamientos educativos comunitarios de La Salle. Pertenecemos a la red de educadores por la paz. En este momento vamos a hacer nuestro segundo coloquio el día 2 de junio. Esperamos que pueda ser en la Universidad Pedagógica, en donde vamos a lanzarnos de colectivo a un grupo de investigación. Este grupo de investigación surge porque a partir dentro del nodo descubrimos que hay tres ramificaciones. Una que es de innovación y agenciamientos educativos, que está liderada por el profesor Wilson Acosta de la Universidad de La Salle. Otra línea que es la infancia y corporeidad, que estaría liderada por el profesor Raúl Guzmán. Y otra línea que es la enseñanza de la filosofía, pues en la cual estamos un colectivo de profesores liderando esto. Eh, nos gustaría pues aprovechar para hacer esa invitación porque además vamos a hacer el lanzamiento de un libro que se llama Morfeo, una escuela para la libertad, que es el primer producto académico de nuestro colectivo convertido en grupo de investigación, el lanzamiento del libro que hicimos con la Universidad de La Salle de agenciamientos educativos comunitarios. Vamos a hacer la invitación para que participen en algunos eventos propios de la red, como es el segundo encuentro distrital de grupos escolares de filosofía, que es una marca propia de nosotros. Entonces yo creo que pensar pedagógicamente desde lo contemporáneo es insistir en eso, en unas prácticas que más allá de la didáctica vayan hacia una reflexión que apueste no por enseñar mejor, sino por hacer un mundo mejor. Yo creo que ahí está la clave de nuestro nodo. Y bien, justamente
desde esa reflexión filosófica que definitivamente permite concebir la pedagogía de otra forma e ir más allá de una técnica y entrar en ese nivel epistemológico que usted señala, ¿qué nos puede contar Rafael acerca de lo que se está trabajando, acerca de esa noción que resulta de pronto tan distante, tan alejada, quizá un poco con palabras como lo epistémico y demás, pero ya en la práctica? ¿Cómo se ve esa cuestión que ustedes han venido tratando? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Pues realmente lo que hacemos es tratar de romper con las fronteras de las asignaturas, tratar de pensarnos más al sujeto que está siendo parte del proceso, inclusive el sujeto maestro, no solo el estudiante, sino el maestro como una construcción pues colectiva, ¿no? En ese sentido de que la relación maestro-estudiante estamos pensándonos no solo cuáles son los problemas filosóficos en mi caso que tenemos que abordar, sino cómo esto se ve en la práctica, en la cotidianidad. Entonces, pues en mi caso concreto, ética performada, trabajamos con unos chicos y chicas que se autodenominan las arracachas al poder y tratamos de romper las fronteras con la filosofía, la ética, la política y las artes, especialmente las artes escénicas. Entonces, desde ahí hacemos construcciones colectivas que incluyen la comunidad de indagación, entre todos construimos, entre todos dialogamos, entre todos participamos, nos escuchamos, que es una de las premisas digamos, como de la práctica del aula, que ya no es solamente el maestro hablando, especialmente el filósofo que se extiende y habla, sino que entre todos vamos hablando sobre un concepto, un problema, un tema, que ellos mismos también van pues analizando y reflexionando y poniéndolo en práctica desde el arte, o sea, en acción, poniendo un poco lo que sería el cuerpo a la situación escénica, problemática, pues cotidiana y propiamente filosófica, ¿no? O sea, que la filosofía siempre se ha quedado un poco también precisamente en la episteme, en hablar desde la teoría, desde lo teórico, pero no llega a aterrizarlo a la práctica muy fácilmente. Entonces, por eso, digamos, el pensamiento pedagógico contemporáneo, pues ahí incluye pues este sentido de integrar la práctica con la teoría desde diferentes perspectivas, como puede ser también incluso, pues ahora veremos las matemáticas o los profesores de primaria, cómo llegan a tener un diálogo a través de los chicos y lograr discutir una problemática propiamente filosófica o más allá de la filosófica, una problemática cotidiana o problemática de la sociedad. Pues incluso quería invitarlos también el 30 de mayo, vamos a tener un encuentro de grupos escolares de filosofía en el INEM de Kennedy. La profesora Edna Bernal está pues coordinándola e invitándonos a participar a todos los maestros y pues especialmente más que los maestros a poner en diálogo a los chicos sobre sus experiencias, sus aprendizajes pues en este caso específicamente de filosofía. Bien, y justamente hablando de ese ponernos en contacto con experiencias, de acercarnos a esa práctica, a esas posibilidades que nos ofrece toda esta reflexión que ustedes han generado, que no solamente se ha quedado en el plano de lo teórico, sino que se ha hecho cada vez más práctico, pues cuéntenos, Néstor Raúl, cómo funciona la cuestión en su caso. Bueno, pues buenos días a todos. Yo creo que aquí habría que partir de un elemento particular y es pensarnos qué es el pedagogo de pensamiento crítico. Y en ese sentido, crítico y contemporáneo. Y en ese sentido, entonces, habría que pensar un poco más allá cuáles son esas prácticas pedagógicas, cuál es ese trabajo que se desarrolla en el aula que hace que el pensamiento, que el pedagogo haga un pensamiento pedagógico contemporáneo que rompa los esquemas, como hemos estado, creo que insistiendo varias veces. Y en ese sentido me llama mucho la atención que uno de los elementos que buscamos y que en algún momento nombraba hace un momento Santiago es no queremos generar unas instrucciones de cómo dar clases mejor, sino que queremos es romper con los paradigmas y con esas instrucciones para que ese proceso pedagógico que se establece, ese contacto con los estudiantes, los lleve a ellos a su realidad, que no se quede únicamente en la ya mancillada teoría y lo epistémico y lo que muchas veces nos parece pesado y hasta harto, sino más bien que eso aterrice en la realidad de los estudiantes. En ese sentido, en el Colegio El Porvenir, que tiene el proceso de articulación con la Universidad Pedagógica en la licenciatura de Educación Física,
estamos abordando una asignatura que se llama Dimensión Perceptiva y Representacional del Cuerpo. Cuando los chicos escuchan el nombre, ¡uy, qué tan largo! Que eso, mejor dicho, es la asignatura del profe Raúl y ya. Lo que buscamos allí es que los chicos encuentren el espacio para relacionar la forma en que nos percibimos con ese ambiente y esa forma en que me represento ante la sociedad, como a través del cuerpo le cuento a los demás lo que soy, lo que pienso, lo que entiendo, lo que veo de la realidad en la que estoy viviendo. En ese sentido también el profesor que tiene un pensamiento pedagógico contemporáneo va a buscar abrirse a otros espacios, y por ello también quiero aprovechar para hablar del quinto conversatorio de la enseñanza de la filosofía y la investigación que se va a desarrollar en la Universidad Santo Tomás el día 18 de mayo, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, porque vamos a asistir buscando esos espacios, pero además con la invitación para que el sexto conversatorio, que sería el próximo semestre, sea desarrollado por nosotros contando esas experiencias y mostrando cómo hay unas formas diferentes de acercarnos al conocimiento y de hacer que los estudiantes nos acompañen en ese proceso. Bueno, nos estamos llenando de invitaciones, qué bueno, para todos nuestros oyentes que en este momento nos acompañan. Y Liliana, desde las matemáticas, que siempre, desde incluso cuando usted era estudiante en la maestría en Comunicación y Educación, aparecía como un escenario bien curioso de su trabajo. ¿Cómo funciona la cuestión que estamos tratando, ese pensamiento pedagógico contemporáneo en un área aparentemente tan tradicional e incorruptible como la matemática? Pues en el nodo encontré una forma de hacer catarsis con lo que es el lastre que usted está nombrando, de que son incorruptibles, y entonces lo que hacemos es algo disruptivo. Lo que hacemos entonces es expandir el texto del hombre que calculaba, y el año pasado los jóvenes hicieron una serie que llamaron El joven que no calculaba. Entonces han seguido con la expansión de estos capítulos y aprovechando la cercanía que tienen ellos con las tecnologías digitales. ¿Qué hacen ahí? Pues llegan a hacer procesos de generalización y de simulación para montar una continuación de lo que ya hay en el capítulo del libro. Pues ha sido una experiencia supremamente hermosa y realmente bordea esto que plantea el pensamiento pedagógico contemporáneo. Bueno, y entonces para cerrar, Andrés, todas estas invitaciones que hemos tenido, la maravillosa experiencia que también hemos escuchado desde estas integraciones entre la matemática, la tecnología, la narrativa transmedia, y pues ya para despedirnos en esta entrevista, ¿qué invitación les queda a nuestros oyentes? Aparte de las que ya tienen, yo creo que ya han sacado sus agendas para anotar todos estos eventos a los que ustedes nos invitan, pero particularmente esa invitación desde este nodo de pensamiento pedagógico contemporáneo. Bueno, yo creo que la principal invitación es a que intentemos ser unos maestros diferentes, en el sentido de que hay que dar un salto en el vacío y hay que intentar despegarnos del libro de texto, incluso de las políticas educativas. Uno creo que primero nace educador y luego se da cuenta de cuál es su asignatura, de cuál es ese horizonte de acción, y que el maestro ante todo es alguien que vive por medio de su etos, de su vida, enseña, más que contenidos, enseña es eso, un modo de vida. Entonces la invitación es a los profes a que se vinculen a nuestro nodo, que se atrevan a pensar diferente, a hacer cosas diferentes, que rompan los esquemas, y aquí va a tener un grupo de aliados que va a esforzarse porque esas prácticas se visibilicen y porque los demás podamos aprender de ellas, porque estamos en un momento coyuntural en donde Colombia necesita otra mirada. Y creo que si seguimos con las mismas prácticas, pues vamos a continuar con algo que queremos cambiar. En esa medida, la invitación es, maestros, demos un salto en el vacío y miremos a ver qué resulta.